bien, así que el título de esta prédica es Aprendiendo a navegar sobre las tormentas. Amén. Y vamos en esta mañana realmente a ministrar la palabra y vamos a dejar de que el Espíritu del Señor nos guíe. Lo cierto, amados, es de que estamos obviamente en medio de una tormenta, ¿no? En medio obviamente de las naciones de la tierra, en nuestro país, con todo lo que estamos viviendo. Así que vamos a ser nutridos con las Escrituras. Hay varios tipos de tormentas. Hay tormentas personales, cuando te sientes tal vez incomprendido, cuando de repente sientes de que por ahí, no sé, los momentos de soledad te invaden. Hay tormentas personales. Hay tormentas tal vez en el área de la salud. Tormentas de repente cuando uno se encuentra delicado de salud, tal vez adolorido, con alguna enfermedad. Esas tormentas son tal vez ahí a nivel personal. Hay tormentas familiares, por ejemplo, cuando se producen discusiones, enfrentamientos y separaciones. Hay también tormentas a nivel económico, cuando hay falta de trabajo, cuando hay escasez, cuando hay deudas, o hay tormentas que de repente vienen a golpear la economía. Hay tormentas en el área social, por ejemplo en el ámbito político, con los conflictos y todo lo demás. También hay tormentas espirituales, cuando de repente atraviesas un desierto espiritual, cuando de repente te sientes seco en el espíritu. Amén. Cada una de esas tormentas, amados, tenemos que tener la gracia y la capacidad de parte del Señor de poder pasarlas, de poder atravesarlas confiando en el Señor. Y por eso en esta mañana vamos a aprender a navegar sobre las tormentas. Y puedes ver ahí en la pantalla, ¿no?, cómo está un barco atravesando esas olas gigantescas, tal vez en la noche, en la oscuridad, cuando no ves nada y parece de que el barco se va a partir. Pero lo cierto es que tenemos que atravesar esa tormenta para llegar al puerto donde el Señor nos quiere guiar. Amén. Vamos a compartir en esta mañana 5 pasos para atravesar esas tormentas y no perecer en el intento. Amén. El primer paso, lo puedes ver ahí en la pantalla. El primer paso es aceptar que estás en medio de una tormenta. Amén. Y no es que de repente uno dice, no, pero no pasa nada, no, todo bien por aquí, por allá. No, es bueno reconocer de que de repente estás en un momento sumamente delicado. Es bueno aceptar de que necesitas ayuda, de que necesitas la mano de Dios sobre tu vida. Amén. Ustedes saben de que los cristianos no somos invencibles, ¿sí o no? O sea, ser cristiano no es estar libre de problemas, no es ser perfecto, no, para nada. Ser cristiano es depender de Dios, aún en medio de las tormentas. El primer paso es aceptarlo. Se trata de interpretar la realidad en la que te encuentras, no negarla, sino decirle, Señor, estoy atravesando este momento difícil, te doy las gracias. Señor, gracias porque sé de que tú estás en control. Amados, estamos en un momento económico y social realmente delicado, sufriendo una espiral inflacionaria que solo Dios sabe hasta dónde llegará. O sea, realmente la economía en nuestro país está totalmente delicada. Estamos sufriendo una espiral, ¿no?, de inflación, que solo el Señor sabe hasta dónde va a llegar, literalmente. En medio de esas tormentas, amados, tenemos que depender solo del Señor, solo de nuestro Dios. Amén. Amados, las guerras, nación contra nación, que afectarán más aún la economía mundial. Creo que todos nos hemos enterado, ¿no?, que ayer Estados Unidos ya atacó a Irán. Oh, amados, en medio de esas tormentas tenemos que aprender cómo atravesarlas agarrados de la mano del Señor. Y hoy, en este punto, te pido tus oraciones en todo tiempo por las naciones. En primera instancia, sí, por Israel, porque es el pueblo del Señor. Siempre oremos por la paz en Jerusalén, que el Señor guarde a su pueblo santo. ¿Cómo orar? Para que Jesucristo sea revelado a Israel, que en todo tiempo sus corazones puedan dejar de esa dureza y reconocer de que Jesucristo es el Mesías. Pero también orar por las naciones vecinas de Israel, por todo el Medio Oriente, todos los musulmanes, porque el Señor también los ama. Tenemos que orar por ellos para que el Señor toque sus vidas. Imagínate que al otro lado del planeta, ¿cómo se encuentran? Oh, amados, a mí me conmovía mucho y el corazón ver, ¿no?, cómo esas personas ahora lo que están pasando, nuestros hermanos en la fe, tal vez en medio de bombardeos y demás, dependiendo solo de Dios.
¿Tú te imaginas estar en una ciudad cuando de repente no sabes cuándo puede explotar el edificio que está al lado? Un misil, echa a caer, obviamente si no es en 1000 pedazos. O sea, es una situación muy delicada. Entonces nuestras oraciones por las naciones de la tierra. Escucha esto con atención. Las olas gigantes, feroces, turbulentas de la economía son inesperadas y debemos estar preparados para afrontarlas cuando nos quieran chocar. Esas olas turbulentas, amados, de la economía, cuando quieran impactar tu vida, tienes que estar tú preparado para no dejarte derribar. Amén. En Hechos capítulo 27, la palabra del Señor describe cómo Pablo se encontraba en medio de una tormenta feroz. Y es como que uno decía, pero Pablo, un hombre de Dios, ¿cómo? Así seas un gran hombre, una gran mujer, vas a pasar por tormentas. Y el Señor siempre tiene un propósito con cada tormenta que atravesamos. Amén. Entonces el primer paso es aceptar que estás en medio de una tormenta. El segundo paso, lo puedes ver en la pantalla, es entender que toda tormenta en algún momento terminará. Esa tormenta que estamos pasando, ya sea a nivel familiar, económico, social, político, espiritual, sea cual sea, va a terminar. Amados, una tormenta no ha venido para ser eterna. Dice la palabra de que el Señor en su misericordia, Él permite de que las pruebas sean por un lapso de tiempo. O sea que así como comenzó, va a terminar. Entonces el segundo paso que todos tenemos que tener muy claro en medio de las tormentas es de que va a terminar. El Señor va a proveer la salida. Digamos fuerte, salida. Digamos fuerte, respuesta. Dice la palabra de que el Señor no va a permitir que pasemos una prueba que no podamos superar. Dios sería injusto si permite una prueba sobre tu vida que no puedas superar. Sea lo que sea que estemos viviendo, el Señor sabe que tenemos la capacidad para superar esa prueba, para superar esa tormenta. Amén. Hechos 27:44 dice la palabra: los demás se sujetaron a tablas o restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Y ahí, como te mencionaba en Hechos 27, relata cómo el barco llegó no ahí a partirse en dos, y Pablo les dijo: no, tranquilos, el Señor me ha dicho que ninguno de los que estamos en la embarcación vamos a morir, pero todos tenemos que nadar hasta la orilla. Y todos se salvaron. O sea, esa tormenta terminó. Así como comenzó, así como vino, se va a ir. Amados, tenemos que asumir nuestra responsabilidad en medio de las tormentas. Y quiero que acá prestes mucha atención. Todos estamos llamados a asumir responsabilidad. Yo te doy un consejo: no huyas, no temas en medio de las tormentas. A veces lo más fácil es, no, que sí, escucha, no, el pasaporte, ¿dónde está? ¿No? Escapar, huir, ¿no?, de la situación, no ir a otro país, ¿no? Pero lo cierto, amados, es que el Señor dice: no huyas, no escapes a las tormentas, tienes que atravesarlas. Aprende a no quejarte y a quedarte en silencio. Y acá todos tenemos que aprender acerca del ejemplo del Señor Jesús. Ustedes recordarán de que el Señor Jesús, cuando de repente fue apresado, lo llevan ahí arrestado al Señor, lo empiezan a interrogar, le empiezan a dar bofetadas, a burlarse de él, a escupirle. ¿Cuál era la actitud del Señor en medio de esa tormenta? Se quedó callado, no decía palabra alguna, no se quejaba. O, amados, ¿cuántos de nosotros podemos realmente ahí aprender en medio de las tormentas a quedarnos en silencio delante del Señor? No caigas en la quejabanza, ¿no? No caigas en la queja de que esto y que lo otro. Señor, ¿por qué a mí? No? Es fácil quejarse, pero es difícil aprender a quedarse callado y dejar de que Dios te defienda. O, amados, el silencio marca la diferencia para que Dios empiece a actuar en medio de la tormenta. ¿Sabías eso? Mientras aprendemos a esperar en medio de la tormenta, el Señor está peleando la batalla por nosotros, porque si no, no sería Dios, ¿sí o no? Por eso, en medio de la tormenta, aprende a no quejarte y a quedarte en silencio. Deja de que el Señor te defienda. Amén. Deja de que sea el Señor el que pelee tus batallas. Romanos capítulo 12, el versículo 8,
Quiero que lo puedas leer con atención en esta mañana. Romanos 12:8 dice la Escritura. Está hablando el contexto acerca de los dones que recibimos de parte del Señor. Dice la palabra: si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¡Wow! Y acá la palabra del Señor nos enseña de que realmente el don que hemos recibido, el oficio, la profesión que tenemos de parte de Dios, lo hagamos con la mejor actitud posible. Y habla acerca de la responsabilidad en el liderazgo. O si tú eres cabeza de hogar, cabeza de familia, no sé, en tu casa, tú eres tal vez obviamente esposo, papá, tú eres mamá, tú tienes una autoridad de parte del Señor, tú tienes una responsabilidad de dar dirección en medio de tu casa. Digamos fuerte: dirección. Amados, en medio de las tormentas, lo que más se necesita es dirección, para que el barco no llegue a partirse en dos y las personas lleguen a perecer. Por eso la Biblia dice: si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. ¡Wow! Porque tú tienes vidas a cargo. Dios te ha dado responsabilidad para que guíes a tu familia hacia un buen puerto. En medio de la tormenta, aprende a tener valentía y osadía. Amados, los discípulos experimentados saben que estas situaciones, el coraje y la valentía y osadía, deben ser puestas en práctica. En medio de las tormentas de la vida, tú tienes que tener coraje, valentía y osadía. Amados, el mar calmado no produce estas características. No aprendes nuevas lecciones en las aguas calmadas. Muchas veces el Señor te lleva a esos lugares turbulentos para enseñarte nuevas cosas. Es ahí donde realmente aprendemos, ¿sí o no? Pero cuando de repente tú estás no sé, con calma en tu vida, nada te pasa por aquí, por allá, quiere decir que no estás aprendiendo mucho. Pero Dios generalmente nos quiere enseñar en medio de las tormentas. Amados, las grandes olas de 40 metros que hacen que todo se desequilibre producen un nuevo nivel de creatividad y te ayudarán a emerger hacia la grandeza. ¿Puedes creer eso? Es cuando estás afrontando esas olas gigantescas. Vienen a azotarnos de tu vida, tu familia, tu casa. Pero es ahí cuando la creatividad se tiene que encender en medio de nuestras vidas, para poder salir adelante, para ayudarnos a emerger hacia la grandeza. En medio de las tormentas no hay tiempo para distracciones. Debes estar enfocado en el timón del barco. ¿Tú te imaginas que en medio de una tormenta el capitán del barco esté distraído viendo el celular, las redes sociales? Oye, reaccionando, nos estamos ahogando y vos con distracciones, ¿no? De la misma manera tenemos que operar en medio de nuestras casas o nuestros trabajos. Hazlo con responsabilidad. En medio de las tormentas no hay tiempo para las distracciones. Tienes que estar enfocado en el Señor tu Dios. Tienes que estar enfocado en la respuesta. Por eso la Escritura dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. No pierdas el tiempo en las épocas de tormenta. No te distraigas, amén. Amados, en estas crisis se debe actuar ágil y creativamente y ver qué lecciones Dios nos quiere enseñar como iglesia. En medio de los tiempos en los cuales vivimos, tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar incluso como iglesia? Tenemos que estar con los sentidos ahí despiertos, atentos. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué me quieres mostrar en medio de este tiempo? Ayúdame a aprender. En vez obviamente de quejarme, yo quiero aprender. Ese es tener un correcto corazón delante del Señor. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. El tercer paso, amados, en medio de las tormentas, es intensificar tus tiempos de comunión con el Señor. Hemos hablado de que cuando estás pasando por esas crisis, no hay tiempo para las distracciones, ¿sí o no? Amados, vivimos en una generación que se distrae fácilmente. ¿Por qué? Justamente por el internet, ¿no? Por las redes sociales.
Amados, tenemos tanta información que nos bombardea que es fácil distraernos. A mí me llama la atención, ¿no?, que uno de repente está viendo un partido de fútbol y hay un famoso relator, ¿no?, que mientras está relatando, ¿no?, el partido, él te dice, no, deja el celular, ¿no?, y mira la jugada, ¿no? Y es como que uno dice, oye, ¿cómo sabe, no, que estoy comiendo el celular, no estoy distraído, ¿no? Pero es porque todos generalmente estamos pendientes, ¿no?, del celular. Amados, vivimos en una generación de distracciones, pero realmente alarmante. Por eso, en este tiempo, lo importante es decirle, Señor, ayúdame a estar enfocado en ti. Amén. El tercer paso, como te mencionaba, es intensificar, aumentar tus tiempos de oración, tus tiempos de intimidad con el Señor. Amados, está comprobado científicamente que orar 12 minutos al día por 8 semanas empieza a relajar las neuronas cerebrales. ¿Sabías eso? Una famosa neuróloga decía lo siguiente. Ella decía, he comprobado que en mis pacientes, cuando ellos tienen tiempos de oración, las neuronas se empiezan a alinear. Ustedes saben de que cuando uno está en crisis, te empiezas a alborotar, entras en crisis nerviosa, tu cerebro se empieza a inflamar por la preocupación, por la ansiedad. Y muchos llegamos a caer tal vez en un hueco de desesperanza o de desesperación, como Elías, que se metió en una cueva de angustia, de dolor. Pero este estudio revela de que si tú dedicas 12 minutos diarios a la oración durante 8 semanas, tu cerebro va a empezar a alinearse. ¿Para qué? Para descongestionarse. Impresionante. O sea, amados, la oración realmente marca en el ser humano la respuesta necesaria para que nuestro organismo funcione correctamente. En otras palabras, Dios ha creado adrede nuestro cerebro para que mediante la oración empiece a funcionar correctamente. O sea, científicamente se ha comprobado de que el cerebro llega a tener mayor respuesta cognitiva, se puedes aprender fácilmente cuando tu cerebro se ha dedicado a la oración, está despejado, entonces puedes recibir más información. 12 minutos cada día, durante 8 semanas, vas a lograr de que tu cerebro se descongestione, se limpie de la mala información. 12 minutos, no sé, imagínate, pero que realmente seamos disciplinados y mira los resultados que vas a obtener, aparte de disfrutar de la presencia de Dios. Entonces el tercer paso, amados, es intensificar, aumentar tus tiempos de comunión con el Señor. Amados, qué grandioso es el Señor que ha diseñado nuestro cerebro para que encuentre descanso en la oración. Cada vez que tú oras, estás diciendo, Señor, te amo, Señor, te exalto, te bendigo. Y en tu oración en medio de las tormentas, no empieces a pedir, no, Señor, dame, necesito. No, en tus tiempos de oración, bendecilo, exaltalo, declara sus virtudes. Señor, tú eres un Dios grandioso. Señor, tú eres invencible, eres fuerte en batalla. Señor, tú todo lo puedes. Que tu oración, en vez de pedir, sea de bendecir su nombre. Hay una prédica en el canal de YouTube de la Congre que te aconsejo que la puedas ver. Es la importancia de bendecir al Señor. Vela una y otra vez. De esa manera tu oración va a tener un enfoque centrado en Dios y no tanto en tus necesidades personales o egoístas. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amados, nota lo que dice Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Wow, ¿cuándo hay que orar? En todo tiempo y en toda ocasión. Dice, manténganse alerta. La oración trae paz a nuestro corazón, trae paz a tu cerebro y a tu espíritu. Amados, se trata de tener una disciplina espiritual para ejercitar las prácticas cristianas. En medio de las tormentas, ejerce o pon en práctica los consejos espirituales, tales como leer la palabra. Si estás en una tormenta es cuando más tienes que orar y leer la palabra. Si estás en una tormenta es cuando más tienes que ayunar. ¿Hace cuánto que no ayunas? Pero de verdad, ¿no? O sea, no un ayuno, no así de que, no sé, a mediodía como y después sigo ayunando. No, eso no es ayuno, ¿no?
El ayuno es abstenerte de alimentos durante un día para enfocarte en la oración y en la búsqueda de la presencia de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no ayunas? Es una práctica espiritual que te va a ayudar a estar firme en medio de las tormentas. Amén. No te canses de alabar, de adorar al Señor, de asistir a un grupo de discipulado, de vivir incluso en santidad. Seamos obedientes al Señor en medio de las tormentas. Que hay ese fruto de arrepentimiento, ¿no? Es como que a veces le decimos, Señor, ayúdame, necesito de que tú me auxilies, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será de que te has arrepentido de tus pecados? La palabra dice de que si nos arrepentimos de nuestras maldades, el Señor va a venir y va a sanar nuestra tierra. Pero si pedimos socorro, auxilio y no dejamos nuestros malos hábitos de pecado, ¿cómo esperamos de que el Señor sane nuestra tierra? Amén. Se trata de volvernos al Señor. Yo te hago una pregunta: ¿cómo esperas navegar en medio de una tormenta si no sigues las instrucciones del capitán? Si el capitán de repente te dice, no, rápido, no hay que poner esta cuerda en el barco, hay que izar, no sé, obviamente el mástil y demás, ¿no? Te da instrucciones, y si tú no las acatas, te vas a ahogar, ¿sí o no? Es como que de repente tú vas a la consulta médica, ¿no? Y el doctor te dice, muy bien, sí, ¿ha tomado sus medicinas? No. Entonces, ¿cómo espera y sanar, no? Si no sigues las instrucciones, la receta médica, ¿cómo esperas sanar? Lo mismo pasa con el Señor. Amados, si no nos volvemos al Señor de todo corazón, ¿cómo esperamos atravesar con éxito las tormentas? ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Cuarto paso en esta mañana es tomar la armadura de Dios. Y esto es clave. Amados, en el Espíritu, a la hora de atravesar esos tiempos de crisis y de tormenta, tienes que vestirte de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Quiero que prestes atención del versículo 10 al 17 a cada uno de los versículos que la palabra menciona. Dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¡Wow! ¿Será que el enemigo tiene estrategias? Lamentablemente sí. Satanás sabe cómo atacar a cada individuo porque conoce sus debilidades. Y te va a atacar con esas estrategias malignas con tal de hacerte caer en pecado y apartarte de Dios. Y acá Pablo dice, pónganse la armadura del Señor, sean fuertes en el Señor para mantenerse firmes cuando sean atacados por el diablo. Cuando de repente no hay personas que me dicen, pero pastor, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿No? Pueden ser estrategias del diablo para tratar de derribarte en la fe. Tienes que fortalecerte en el Señor. Versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Amén. Y esto quiero que lo atesores en tu corazón. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tu lucha no es contra una persona física, sino contra seres espirituales. Es cuando a veces renegamos contra alguna persona, ¿no? Y decimos, no, pucha, fulanito siempre me hace renegar, ¿no? Oh Señor, ¿por qué pones en mi vida a tal persona que siempre me hace doler la cabeza, ¿no? ¿O hasta cuándo? Es que no has entendido, tu lucha no es contra esa persona, es contra las huestes espirituales de maldad, demonios que están controlando a esa persona. Amén. Tu lucha no es contra sangre y carne, amén, es contra huestes espirituales de maldad. Una vez más el versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades, ¿de dónde? Del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, la próxima vez de que alguien te haga renegar, no te enojes contra esa persona, no pierdas el tiempo, ¿no? Contra esa persona. Ataca en el Espíritu, orando en todo tiempo, clamando, intercediendo, echando fuera demonios. ¿Cuántas veces? No, pastor, ore por mi hijo, ¿no? Porque me hace renegar, ¿no? Acá está su polera, ¿no? Yo, no, por más que oremos por su polera, ¿no?
no va a pasar nada si él no se arrepiente de sus pecados, ¿no? Luchemos contra esos demonios que están tratando tal vez de perjudicar su vida. Pastor, oré por mi esposo, ya no sé qué hacer, ¿no? Que no es orar contra él, es orar contra las huestes espirituales que lo están engañando. Oré por mi esposa, no es una mujer rencillosa, ¿no? Que siempre me está criticando, siempre me... No, es que no es contra ella, es contra huestes espirituales de maldad que la están atacando, la están manipulando. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Nota lo que dice a continuación, versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. ¡Wow! Amados, después de la batalla espiritual, después del tiempo de crisis, de tormenta, vas a poder estar firme en la roca, arraigado y cimentado, como dice la palabra. Versículo 14. Me gusta lo que dice en el versículo 14. Dice, defiendan su posición. Y Pablo está hablando a guerreros, ¿no? Está diciendo, tomen su lugar de batalla, defiendan su posición, no retrocedan, no abandonen el camino, no dejen de que el enemigo los derribe. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Versículo 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¡Wow! Y acá está todo el arsenal con el cual tenemos que vestirnos en el Espíritu. En primera instancia, en el versículo 14 dice el cinturón de la verdad. Amados, si queremos ganar en tiempos de crisis, en tiempos de tormentas, lo importante es que camines en la verdad. Desecha toda mentira, todo engaño. Que tus palabras hablen lo recto, lo bueno, lo que edifica. Si quieres ver victoria, deja de decir mentiras. Deja de hablar engaños con tus labios. Amén. Primera cosa que tenemos que ponernos, el cinturón de la verdad. Segunda cosa, la coraza de la justicia de Dios. Esa coraza es la que va acá en el pecho, es una pechera, como una especie de chaleco antibalas, digamos. Es la coraza de justicia. Eso habla de ¿qué? De que el Señor ha pagado por ti en la cruz, de que tú le has entregado tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es realmente esa coraza que nos ayuda a protegernos incluso de las acechanzas del enemigo. Amén. Nota lo que dice a continuación la palabra en el versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. ¿Cuáles tienen que ser nuestros zapatos? Dice el Evangelio, la buena noticia. O en todo tiempo compartir la buena noticia del Señor Jesucristo a las personas que te rodean. Eso es estar bien calzado. No andes descalzo, no sin compartir la palabra a nadie. Siempre compartí el Evangelio al perdido, alcanzar más vidas. A continuación dice la Escritura en el versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Sabías que tienes un escudo? Oh, amados, el escudo es clave porque dice en la Biblia de que el enemigo te va a lanzar flechas encendidas, dardos. No es como que el enemigo está diciendo, no, a ver, vamos a ver si sigues firme en la fe, ¿no? Y está ahí dándote tentaciones por aquí, por allá, ataques por aquí, por allá. Esos dardos encendidos los tienes que contrarrestar. ¿Cómo? Con el escudo de la fe. Oh, amados, cuando tú agarras el escudo de la fe, empiezas a aplicar la palabra de Dios. Dice, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sigues obviamente con el escudo resistiendo. Pero la Biblia no se queda ahí. La Biblia dice, no solo resistan, sino confronten al enemigo. ¿Y sabes cómo confrontamos al enemigo? ¿Cómo le decimos, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Cuando tú confrontas, ¿no?, a alguien, es y cuando la otra persona empieza a retroceder y dice, bueno, no, mucha, tendré respeto, cuidado. Entonces no se trata de ser un cristiano de que estás aguantando todo el tiempo, ¿no?
sino que el Señor te dice, ahora contraataca, ahora ataca, haz retroceder al enemigo. ¿Cómo? Nota lo que dice la palabra con el versículo 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. O sea, la Escritura dice, ahora ponete el casco y agarrar la espada y haz huir al enemigo. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees en esta mañana. Amén. Amados, no se trata simplemente de resistir, no se dice, pucha, el enemigo me está atacando. No. Ahora, atacalo a él, contrarresta, hazlo huir. La Biblia dice de que en el nombre de Jesucristo haremos huir demonios, ¿sí o no? O amados, en el nombre de Jesús, agarrar la espada del Espíritu y empezar a usar el escrito está. Escrito está, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Se trata de que empieces a declarar la palabra de Dios, agarrar la espada y haz retroceder al enemigo. Amén. Amados, para terminar, el quinto paso es recibir la buena noticia de que puedes tener paz en medio de la tormenta. Amén. ¿Cómo vencer esas tormentas, esas crisis? Podemos tener paz en medio de la tormenta. Y quiero que atesores en tu corazón el Salmo capítulo 107, desde el versículo 24. Presta atención a lo que dice la Escritura. Dice, también observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares profundos. Amados, el Salmo 107 es incluso una profecía del momento en el cual el Señor iba a estar en la barca y Él iba a reprender al viento y las olas. ¿Se acuerdan de ese episodio, no? Cuando el Señor de repente dice que estaba durmiendo en la barca y los discípulos estaban aterrados de miedo porque estaban en medio de una tempestad. Dicen, ¿qué hacemos, no? Y lo empiezan a despertar al Señor. Señor, no tienes cuidado de nosotros, mira, estamos a punto de ahogarnos. Y el Señor se despierta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y en ese instante dice que reprendió al viento y al mar y todo se tranquilizó. Es ahí cuando el salmista habla de esta profecía y dice, también observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Dice que lo exalten en medio de la congregación porque Él lo salva. Amados, Él trae paz en medio de la tormenta. Amén. Amados, yo te animo a que puedas poner en práctica estos 5 pasos. Volví a ver la prédica, ¿no?, en el canal de YouTube de la Congre. Edifica tu vida, nutrite de la palabra del Señor. Amén. Amados, que el Señor nos ayude a afrontar y atravesar estos tiempos de crisis que estamos viviendo en el país, estos tiempos de tormenta aún en medio de las naciones de la tierra. Vamos a ponernos de